Capítulo 39. Un Dios que perfeccionó mis pies como los de los siervos y me estableció sobre lugares altos. Salmo 17:34. Ambulancia en el hospital. Hecha la erección canónica en Dabeiba, era preciso pensar en el noviciado. Aquello no se veía claro, y como para entonces el señor obispo había llamado a sus sacerdotes, carecíamos ya de la valiosa ayuda del reverendo padre Peña. El padre Elías se había quedado en Dabeiba como de paso a las órdenes del señor Toro. Ya desde 1916, si mal no recuerdo, comprendí la necesidad en que estábamos de tener como unos centricos de trabajo misionero en los montes, en los sitios más vecinos a los indios. Y como ya el miedo de ellos iba cediendo poco a poco, quizás no se vería mal que los acompañáramos tan de cerca. El trabajo en excursiones comenzó en el mismo año de 1914, como ya he dicho, y ahora vimos que, a pesar del beneficio de las excursiones, la obra necesitaba lo que determiné llamar ambulancias, o sea, casitas en donde las hermanas pudieran pasar algunos días cada semana o cada mes, asociadas a la vida de los indios, pero en condiciones de poder cumplir sus reglas. Les propuse esto a las hermanas y les pareció bien, pero no se veía medio de empezar. Además, las excursiones jamás habían aparecido en mi plan desde el principio, y se comenzaron solo como por imposición de las circunstancias. Las ambulancias sí eran de mi plan desde los primeros tiempos. Desde que estaba en Medellín me parecía ver a mis compañeras pasar semanas en los montes, en ranchitos, y volver a la casa al fin con los enfermitos y orfanitos de las tribus como trofeo de victoria para la fe. Había en las constituciones algo que indicaba las ambulancias y las fijaba, por decirlo así, pero no había mucha dificultad en Dabeiba para ello. Después de implorar mucho las luces de Dios, sin ansiedad, se entiende, pues en estas cosas no puede haberla, después de ofrecer nuestros sacrificios a fin de conseguir esos medios de salvación para la enseñanza más acertada de sus pobres. Además, el hecho de que había multitud de indios que no salían a Dabeiba y que no conseguiríamos hacerlos salir, hacía indispensable aquella medida. Las viejecitas y hasta los viejecitos y las mujeres en general, así como los niños, no era fácil reducirlos a presentarse en nuestra casa, sino de vez en cuando, y algunos nunca. De eso ya estábamos convencidas todas. Y como Dios a todo provee en sus obras, en esos días nos llegó un auxilio que la Asamblea de Antioquia daba a nuestras misioncitas. Inmediatamente procedimos a hacer ranchos en el Pital y en Antado. En Chimiadó también se creía necesario, pero no era fácil obtener el permiso de los dueños del terreno. Tanto el de Antado como el del Pital se hicieron en un terreno perteneciente a los indios. Los del Pital nos consiguieron la licencia fácilmente, pero con la condición de que estuviera siempre el rancho rodeado de rastrojo. Esto lo pedían para que de nuestra casita no viéramos lo que hacían los bohíos vecinos, y además para que no llegáramos a ser finca, porque todavía no estaban bien ciertos
de nuestro celibato, y si hacíamos fincas, llegaban nuestros maridos y se apoderaban de sus fincas. Ya ve, padre, cómo teníamos que ir con pasos de algodón. Se hizo la casita de palo parado con un cuartico de bareque para dormitorio de las hermanas. En lo que llamábamos salita, se hizo el altarcito y allí mismo enseñábamos a los indios. Al cuartico no entraban sino las hermanas y allá guardábamos todo y teníamos las camitas. Fuera del rancho se hizo la cocina del mismo estilo, es decir, de palo parado. Del mismo modo, al otro costado de la casa, al lado de afuera, se hizo el cuartico del padre, que no iría sino de cuando en cuando a dar los santos sacramentos y a decir una que otra misa. Aquella ambulancia era un encanto, entre la selva y rodeada de indios. La estrené, fiel a mi consigna de no enviar a las hermanas nunca a donde yo no hubiera ido. Solo así me dejaba la conciencia tranquila. Ni quería someterlas a fatigas mayores de las que yo soportaba, ni peligros a los que no me hubiera expuesto, y además aprendiendo a evitarlos. Por lo mismo, fui la primera que amanecí en un bohío de un indio agonizante y la primera que pasé la garrucha y la primera que hice la ambulancia del hospital. Allí estudié mucho la manera de darle a aquel trabajo el mejor rumbo. Allí palpé de cerca la vida de los indios y los peligros que ella podía acarrear a las hermanas. Allí, en la soledad, traté con Dios muchas cosas y estudié los métodos de catequización que les he dado a las hermanas y que solo entonces comenzaron a ser oficiales en la congregación. ¿Qué no hice, Dios mío, allí por tu amor? Se me oprime el alma al recordar las misericordias de entonces. En aquella como jaulita de palo parado, nuestra oración de la mañana, nuestros salmos de medianoche, los de la mañana, todo era como un perfume. Luego la enseñanza, los grupitos, hasta en las sombras del rastrojito. Aquellas misas entre lechos y almas de infieles que comenzaban a ver a Dios en el desarrollo de aquella obra, para ellos tan luminosa. Aquellos calditos de plátano comidos con los indios o a escondidas de ellos, cuando veíamos que no habían de alcanzar para darles a ellos siquiera ese bocado de cariño. En fin, Padre, en ninguna parte como en estas ambulancias siente uno a Dios tan misionero. Él también respira cuando uno el suave ambiente de la infidelidad que va cediendo su puesto a la fe. Pero no vaya a imaginarse que mi dicha fuera alegría. No, esos montes tan negros de que me veía rodeada y esas lejanías del cielo me hablaban de muchos de esos infelices que mueren sin conocer a Dios nunca, y que esos montes guardaban, esperando el brillito de la fe que quizás no les alcanzara en muchos años. No, Padre, la alegría completa, mientras haya quien no conozca a Dios, me es imposible. No dejaré de cocinar aquí también la astucia de que me valí para poder más tarde hacer un abiertico alrededor de la ambulancia del hospital para que se vea como los pobres indios hay que manejarlos como a los niños. Bastante más tarde, cuando ya la ambulancia se tenía casi constante, se hacía muy útil poder tener allí una vaca, siquiera para la leche que debía dársela a los enfermitos, y además para la hermana María del Sagrado Corazón, que acompañaba a las que hacían la ambulancia y vivía muy enfermita. Pero, ¿cómo hablarle de esto a Justo, el amado capitán de los indios? Con menos que esto hubiera revuelto el mundo, porque ya el marido de madre venía
y aquello hubiera sido una verdadera revolución. Pero apenas había pensado en esta necesidad cuando comenzamos a encontrar culebras en el cuarto del padre. De esto me valí para empezar la obra. Le dije a Justo que si me permitía quitar ese rastrojito cercano al cuarto del padre, a fin de que las culebras no se le entraran y le diera miedo. El indio, un poco más generoso esta vez, me dijo: sí, tumba rastrojo, pero poquito, para que no acabe. Ya esto era algo. Algunos días después ya teníamos un limpio regular que le daba alegría a la casita, gracias a las culebras del cuarto del padre. Un tiempo después se encontraron las hermanas cerca de la casa una culebra enormemente grande, que para matarla hubo necesidad que un indio la adormeciera y la colgara de un árbol, y apenas en toda la noche se ahorcó. Pues de esta nueva culebra me valí para pedir la quitada de otro poco de rastrojo. Así, con ocasión de otros animalitos, fuimos abriendo hasta tener modo de formar yerbalito para una vaca. Cuando esto sucedió, ya Justo no tenía desconfianza y se reía de mi ocurrencia sin saber que lo había hecho maliciosamente. Ambulancia de Antado. En la ambulancia de Antado, que la consagramos a San Miguel, como la del Pital había sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, se hizo más o menos como la del Pital, pero los indios fueron más difíciles de ceder el terreno para el rancho que los del Pital. Para ellos, después de haber hecho el ranchito sin haber consultado sino el capitán, hubo una reunión de todos los de la tribu para evitar que uno de ellos nos quemara el rancho apenas acabado. Ni con la intervención del protector de indígenas, ni con nada, consentía el pobre Nataliz en dejar que viviéramos en su tierra y vecindad. Ya dispuesto todo lo de la desbaratada del mísero pajarate, le pedí a Dios su luz, pues una imprudencia podía desanimar a los indios, únicos intereses que consultábamos. De pronto, se me ocurrió llamar a los opositores y resueltamente les dije: como esta tierra es de ustedes legítimamente y como no consienten en permitir el rancho, yo por mi parte les doy el permiso de quemarlo y pueden hacerlo ya, porque quiero verlo arder. Yo no me enojo con ustedes por eso, porque siempre son mis hijos, pero cuando acabe de arder el rancho, emprendo la hechura de otro, y si me lo queman, haré otro, y así hasta que se cansen de quemar. Nataliz me contestó muy convencido en lo de quemar todos los ranchos. ¿Y dónde haces otro rancho en tierra de nosotros? No, le dije, sobre la quebrada, que no es de ustedes ni de nadie. Allí clavo estacas y sobre ellas hago rancho. ¿Y para qué quiere vos hacer tanto rancho con indio?, me replicó. Pues porque yo no dejo perder un de inferno alma de indio y tiene que cuidar así de cerquita con él, le contesté, haciéndome a su modo de hablar. Entonces yo caminar lejos, me dijo. Pues en que camine lejos, allá va hermana, y aunque se vaya y pase el mar, hermana también pasa el mar. Solamente cuando entre al infierno no lo seguimos. Nosotras con Dios ayudando, todo se puede. Bien pueda quemar rancho, ya aquí candela yo tiene. Hice seguida ademán de ir a la cocina a traerle fuego, pero no me dejó. Con ademán de vencido me dijo Nataliz: nosotros está fregado. Tiene que aprender ley de Dios. ¿Qué hace pues? Deja pues casa mi tierra. ¿Qué hace pues? Los demás indios hacían ademán de aprobación diciendo: ¿qué hace pues?
siempre aprende ley de Dios. Así quedó resuelto el asunto que ya tenía amostazado el protector de indígenas que nos acompañaba. En estos recuerdos para vencer a los indios, Padre, no puede menos que verse una intervención especial de Dios, pues se viene como naturalmente a la mente y en el momento necesario, con sorpresa de uno mismo. Bendito sea mi Dios, que como buen conocedor de la miseria de los indios da estas luces. Terminamos estos ranchos, el trabajo pudo ensancharse, dejando un poco de desahogo al corazón. Ya eran 3 centricos de trabajo en Dabeiba y uno en Río Verde. A la vez que se trabajaba en abrir el de Chontaduro, esto no era el descanso de mi alma, pero sí era una esperanza. Recuerdos de la ambulancia de Antadó. Como recuerdos personales de la ambulancia de San Miguel Antadó, tengo 2 que en cumplimiento de mi deber consigno. Es el primero que en esta misioncita se comenzó la costumbre de llegar cantando el Magnificat. La primera vez que fuimos a trabajar en ella, al entrar por el rastrojito que tenía delante y ver el ranchito tan a propósito y considerarlo como una arquita de salvación para esas delicias de nuestra alma, como llamábamos ya a los pobres indios, sentí tanta delicadeza de corazón y ternura que, deteniendo la bestia, dije a los que me acompañaban que entonaran el Magnificat y que ninguna se desmontara hasta haberlo terminado. Hasta el padre que nos acompañaba cantó y se enterneció. Las hermanas bañadas en delicioso llanto desmontamos y recorrimos el ranchito bendiciendo a mi Dios. Desde entonces, Padre, entramos a esas casitas cantando el Magníficat y ha venido a quedar como costumbre que se respeta mucho entre nosotras. Miren esto, uno de los motivos por los cuales pedí al entrar a Pamplona el Magníficat. Pensé al entrar a la casa en tierra civilizada y entre tanto entusiasmo de las gentes, no sería posible hacerlo. Y qué instante mejor que aquel, teniendo frente a nosotras el amado Pamplona. Otro campo de apostolado de diferente género, pero grande y bello. Mi corazón siente necesidades bien distintas de las de los demás, Padre, y Dios frecuentemente me permite satisfacerlas. Este canto del Magnificat, en los casos que le apunto, es una de ellas. Esta costumbre ha subsistido, aunque con alguna modificación. Pronto las hermanas propusieron cantar también el Magnificat siempre que llega una superiora mayor a alguna de las casas, además a la entrada de las nuevas fundaciones. Nada más propio para lo que siente mi corazón en tales casos que este Magnificat, si además terminara con un versículo de las Lamentaciones de Jeremías, como está sentada y sola la ciudad de Dios llena de pueblos, Jeremías 1:1. Por ejemplo, daría expansión a los sentimientos que entonces me embargaban. El Magnificat introduce a María el nuevo trabajo y envuelve la acción de gracias. Y el verso de Jeremías diría: mi amargura amarguísima, por lo que falta, más allá de ese pequeño radio de trabajo, María como inicial del trabajo, el agradecimiento por poder hacerlo y el dolor de no poderlo hacer todo. Ve aquí, Padre, los 3 sentimientos de mi alma en estos momentos. Pero jamás me he atrevido a proponer a las hermanas la introducción de la lamentación del profeta Jeremías. No me doy cuenta por qué. Quizás porque es solamente mío ese sentimiento,
pues las hermanas jamás me han dicho que sienten sino lo primero. Esta práctica, como digo, ha subsistido, no así la de nuestra entrada en Río Verde. Entonces me salió como del fondo del alma aquello. En las fundaciones siguientes, no. No es Padre en todo esto, como hemos ido presentándole a Dios todo lo que Él mismo va poniéndonos delante, como agradable a sus ojos, sin tratar de imitar a nadie. Por eso es por lo que extrañan algunos lo diferente de la congregación, y aunque ello nos causa molestias, no estoy muy arrepentida de haber orado así, presentándole al Señor sin deshojarlo, lo primero que brota del corazón. Yo sí puedo cantar aquello de, Señor, solo tú eres el dueño de mis primicias, por eso te bendeciré eternamente. Esta frase, aunque la pongo entre comillas porque la he repetido miles de veces, es hija de mi mente, motivada por el corazón en casos como los que indico. Podría decir que es una de las boberías mías, pero no me atrevo porque respeto mucho aquello de que me sirvo para decirle a Dios mi amor. ¿Será exagerado decir que ya esas cosas han tenido cierto contacto con Dios y por eso dejan de ser boberías? Él santifica todo cuanto toca. Origen de las voces místicas de la naturaleza. Otra de las cosas personales que recuerdo es la casita de San Miguel Antadó, es lo que sigue. Me fui una vez a visitarla y en el camino sentí cierta tristeza porque en esas ambulancias las hermanas carecían de sagrario. En todo el camino me entretenía como dejándole conocer a Dios, que me perdone esta expresión, mi pena por eso, y pidiéndole remedio. Nada más que pena tranquila sentí a pesar de pasar todo el camino, así como quien le deja ver a Dios lo que siente, y así llegué a la ambulancia. El sentimiento ese no se me pasaba del todo, sino que me acompañaba en el trabajo con los indios sin turbarme y como si a Dios le gustara. Un día me encerré en el cuartico del Padre por darme un ratico de soledad y como un relámpago pasó por mi mente, pero llena de amor exquisito esta idea. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aquí sí di en el clavo, me dije, pero es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre, hasta que nos lleve a su casa en donde no habrá que buscarlo porque se le tiene. Gusté un rato de esta como revelación de la voluntad de Dios y pensé que así como los novios se hablan por medios convencionales como las flores, los pañuelos, etc., pero que las misioneras no habían de formar con Dios cierta convención para hablarle por medio del medio que la rodea. Aquello me pareció encantador y vi que a Dios le agradaba, por lo cual puse manos a la obra y comencé a escribir lo que llamamos lenguaje místico de la naturaleza, que aún no he acabado de escribir. No sé si ese trabajito ha llenado o llenará el oficio por el cual lo he bosquejado, pero Dios sabe que mi intención ha sido ver de qué modo hago que las misioneras puedan ir en busca de las almas sin abandonar el espíritu de oración que al pie del sagrario comienzan a ejercitar, haciendo a la vez más fructuoso el apostolado querido. Tengo esperanzas de poder terminar y dejar así a las hermanas lo que Dios quiere que les deje, que ellas sean fieles en la práctica de esos medios de unirse a Dios, es mi deseo más vehemente,
y a Dios sea la gloria de todo esto. Me fastidio cuando oigo decir que el lenguaje es bonito, porque se me ocurre que si se queda en bonito y admirado, Dios mío, pierde su objeto. Aspiro a que sea útil al amor, eso sí. Dejar ver a Dios lo que se siente. Y ahora que hablo de dejar ver a Dios lo que se siente, se me ocurre, Padre, que esto engendra en mí una clase de oración especial. Lo digo oración, aunque nadie me ha bautizado con ese nombre lo que siento, pero yo sí se lo doy. Ensayaré a ver si me doy a entender. Frecuentemente cuando tengo el interior con muchas cosas o penas o contrariedades o emociones o lo que sea, y también cuando un sentimiento se me fija mucho, me pongo delante de Dios con cierto descuido para que vea lo que hay en mi interior y me alegro de que lo vea. No hago más. Pasan horas y no hago más. Quedo después muy bien, como si Dios me hubiera aprobado. Esto me parece que es descanso, pero no ociosidad. ¿Estaré equivocada? Salgo tranquila, descansada y ciertamente como iluminada acerca de las cosas que me embargaban y contenta de no poder más. Al principio, esto me parecía que era ociosidad y que me ponía así por pereza de hacer otra cosa de oración, otra clase de oración o de luchar por quitar de mí esas preocupaciones. Pero más tarde me dije, aunque lo que me preocupa no es de Dios, si es del medio en que Dios quiere que esté o el oficio que Él me ha dado, luego que lo vea. Yo estoy delante de Él como un trapo con lo que se le pega. Si es feo, si es bonito, que lo vea. Él me quitará lo que no debe ser. Y Padre, me veo ver de Dios, me dejo ver de Dios. Y el pensamiento piensa en lo que hay dentro, pero delante de Dios, de quien me dejó ver todo. Y salgo como si hubiera orado y ordinariamente lo que tenía adentro se me desaparece o resuelve bien y quedo contenta de Dios y de su revista por mi alma. Alguna ocasión consulté sobre esto a un confesor, pero no supe decírselo de modo que lo entendiera y me contestó que eso no podía hacerse. Por entonces dejé de hacerlo y me empeñaba en vaciar mi interior para hacer oración. Solo conseguía luchar sin sacar una sola de las cosas, pero como obedecía, quedaba tranquila. Más tarde, y bajo la obediencia de otro padre, seguí practicando lo de dejar ver a Dios y quedé tranquila, y no he llegado a consultar de nuevo ni pensado que debo hacerlo. Sería porque siento que el otro padre resolvió sobre lo que yo le dije, que no era lo suficiente para que entendiera. Quizás sí. Lo cierto es que ahora lo creo oración y que con frecuencia es mi recurso en las angustias del alma. Dejar ver a Dios. Dios mío, es delicioso eso, que se llama oración o como quieran los místicos, yo lo llamo así. Dejar que Dios vea, aunque comprendo que sin explicación la frase tiene inconveniente, pero es que Él y yo hemos convenido así. ¿Cuántas maneras hay de entretenerse con Dios y después dicen que se aburren en soledad? Señalar las maneras de oración es para mí cosa poco menos que inútil o útil solo para encarrilar el alma, pero el amor se le ocurren tantas maneras de entenderse con el amado que se desborda y no quiere meterse en ningún tipo. Sin embargo, siempre he consultado sobre mi oración porque bien sé que nadie es teólogo de sí mismo y que, ya que el demonio ha inventado su manera de fingir en las almas oración, como quien remedia la luz echando tinieblas. Dios es muy conocido y el alma que lo siente con humildad sabe que es Él. Pero gracias a Dios que nos ha dado guías en la iglesia, asegurando así al alma con el criterio de autoridad que deja tanto descanso. Excursión a Tuguridó. No recuerdo bien cuánto tiempo después de tener estos centricos de trabajo pensé en los indios del Murrí.
Sabíamos que allí había muchos indios porque los de Dabeiba y Río Verde hacían de tiempo en tiempo sus viajes y traían nuevos indios desconocidos. Naturalmente, esto movía mi ambición, si así puede llamarse la sed de mi alma. Pero decían los indios, si madre camina morí, apenas Gaguinazo sabe dónde queda. Camino muy estrechito, peñasco alto, pata de hermana no aguanta. Esta era la cantinela constante de los indios y tan seguros estaban de que allí no iríamos que lo tenían como lugar de seguridad. Cuando alguno de ellos quería escaparse de la influencia de las hermanas, se iba al Murri y allí se creía completamente seguro. Estando un día en Río Verde, llegó una india diciendo que en una cueva de Tuguridó se encontraba el indio Sisto, indio que se nos había perdido hacía mucho tiempo, en artículo de muerte y que además estaba sin bautismo. Pregunté a la muchacha si era muy lejos y me contestó que con pata iba uno en un día y volvía en otro. Esto, Dios mío, era bastante para que no volviera yo a pensar en otra cosa. Les comuniqué a las hermanas y consulté con el padre Lopera, que era el capellán. Inmediatamente arreglamos viaje. Contábamos con que era solo un día de buen camino, y aquello fue providencial, pero un gran engaño de la India. Llegamos a un punto donde el conductor no respondía por la vida mía, pues el camino era por rodaderos espantosos y zarzales horribles. Pensando que volvían al día siguiente, se determinó que me quedara a la entrada del monte, en un ranchito medio caído que había allí, y esperara. Las dos hermanas, el padre y el peón, con la indiecita, siguieron. Como los vi perderse en aquel bosque, quedando yo en aquella soledad, sin participar de las dificultades de aquel camino, por fortuna, padre, toda vez que Dios me niega la gracia de sufrir algo por Él, me acuerdo de lo mucho que he desmerecido esas gracias tan grandes con la constante infidelidad de la vida y me digo, el que la debe que la pague. Y me quedo muy contenta de Dios que muestra así su misericordia. Por eso en esta vez eché miradas hambrientas a los que se perdían entre aquella oscura selva en busca de una alma amada y me recogí delante de Dios para gozar en aquella soledad de la más amable compañía de Dios. Hasta la respiración en esas soledades sale con más facilidad, a mí me parece. Qué dulce es la soledad cuando en ella se encuentra a Dios. Una mujercita me acompañó por la noche y al día siguiente tuve noticia de que era inútil esperar a los excursionistas antes de 2 o 3 días y resolví volver a la casa con un peoncito. Llegué a Río Verde y después de preparar varias ropas y comidas, salí con una postulante para el mismo sitio, con el fin de esperar allí y tenerle ropa seca y algo que comer, pues las lluvias constantes las traerían ateridas y pasaría mucha hambre, pues no iban preparadas para tantos días y en casa de los indios no se encuentra sino miseria. Tuve que esperar todavía 2 días, de modo que el viaje fue de 6, lo que la India decía que se hacía en 2 días. Vinieron hablando maravillas de aquella tierra, de tantos indios e inclemencias. Encontraron al pobre Sisto medio muerto en su monte, sin recursos y sin vida casi, pero el miedo no lo dejó atender a lo que le decían. Como pudieron lo arreglaron y tuvieron que regresar, pues ni tenían dónde estar ni podían gastar más tiempo. Esta excursión hecha como sin pensarlo fue la primera de varios días que se hizo. Me asusté bastante con lo que me referían las hermanas y el padre de las dificultades y peligros de ella. Averigüé muy bien cómo había pasado todo. Reflexiones e inquietudes.
La Madre San José me dijo que como yo les había contado que en la noche del Mutatá había procurado que una velara mientras las otras dormían, ella había hecho lo mismo en Tuguridó. El padre me dijo que aquello era una crueldad. Todo lo oí atentamente, pero nada dije, pues ni esa clase de excursiones ni las precauciones tomadas entraban en mi plan. Esta se había hecho así como en un arrebato de celo o de compasión, no lo sé, pero después pensé mucho si aquello convendría y fue precisamente mi asunto delante de Dios, allá en las noches que pasé en la boca del monte esperando las excursionistas. ¿Querría Dios o no las excursiones en esta forma? Necesidad de las excursiones. Todavía después de esta no dije nada definitivo. Les dije a las hermanas que eso me aterraba, pero ¿cómo resistiríamos ciertas necesidades como había sido la de Tuguridó? Cuando vi llegar a las hermanas y al padre al rancho en donde los esperaba, transidos de frío con las ropas que parecían saliendo de un baño, desencajados los rostros y temblorosas las manos, así como los pies despedazados, con hambre, sed, cansancio terrible, sentí la mayor confusión que pueda pensarse. ¿Si debería hacerse esto? ¿Por qué no metí la cabeza y lo hice yo también? ¿Qué pensarían los señores obispos de esto? ¿Cuántas se irían a matar en estas excursiones y sus familias con razón reclamarían? Dios mío, ¿y los peligros morales? Todos se agolparon en mi mente. Las noches aquellas que pasaba en Medellín antes del viaje, en medio de tormentas y vientos de tempestades horribles, desgracias y catástrofes, ¿serían la revelación cierta de esto? Por otra parte, se me venían mil cosas a favor de las excursiones. ¿Cómo veríamos en el porvenir desaparecer indios sin bautizar en los montes, sabiendo de cierto que estaban enfermos y que podíamos ir? ¿Tendría Dios designios especiales para salvarlos mediante nuestro sacrificio? ¿Los ángeles de la guarda de los mismos indios no cuidarían de las hermanas? ¿Estas excursiones no serían la manera mejor de atraer a los indios? En fin, tanto en favor como en contra, veía militar razones de mucho peso y determiné callarme, mientras Dios mostraba su adorable voluntad. Los padres que entonces nos acompañaban eran sumamente prudentes y no dejaban escapar opinión ninguna, casi en nada de nuestros trabajos, porque decían que nada entendían y que todo era para ellos sorpresa, pero que sentían sumo respeto por todo al verme tan serena. Yo sí sabía que alguna cosa los asustaban, pero jamás me dijeron nada. No se me ocurrió consultar lo de las excursiones con el señor Crespo, sin duda porque él tampoco definía mucho la obra. La apoyaba con toda su alma, pero aunque al principio le dije que me diera un como croquis de lo que debía hacer, no me hizo caso y no recuerdo cómo salió del paso conmigo en esta vez. Todo pues pesaba sobre mí, por lo tanto nada dije y dejé que Dios mostrara su santa voluntad. Después se hicieron varias excursiones que hicieron en mi alma un peso horrible. Las hermanas salían llenas de alegría, como no sale jamás una mundana para un baile o un banquete. Llevaban órdenes las más minuciosas para evitar peligros y aprovechar ventajas. Salían con un espíritu excelente, llevando su reglamento, compañía suficiente, provisiones, cuanto se puede. Y sin embargo, yo quedaba como en lechos de brasas, sufriendo por todo. Sin cesar, me parecía que llegaban con una noticia funesta. Pero por más que sufriera en cada paso, jamás tuve valor para negar el permiso para ellas. Entonces aquello de que se debe exponer la vida material de nuestro cuerpo ante el peligro inminente del alma del prójimo se me imponía.
veía que era exactamente ese el orden de la caridad y que a esos pobres no podía llegar en la fe y el santo bautismo a menos de un milagro, y me era imposible dejar de ir o mandar. Al principio les hacía siempre yo y así no me dejaban inquietud, pero poco a poco las hermanas fueron oponiéndose a que yo saliera a las muy peligrosas o difíciles y hubo de conformarme con el sufrimiento moral que me proporcionaba. Esta pena naturalmente no me quitaba la paz porque un acto de confianza en Dios era bastante para que mi sufrimiento fuera calmado y prudente. ¿No ha visto, Padre, que de la confianza mana la paz, como el enjambre la miel? No hay pena tan fiera en la vida que no pierda su fiereza ante una confianza sencilla. Aunque en las excursiones todo hubiera resultado funesto, estaba segura de que Dios me asistiría y no me lo imputaba mal, porque Él lo hacía y su voluntad era lo que perseguía. Y si me hubiera equivocado, estoy segura que Él hubiera recomendado mi daño y además me habría ganado un grado más de su infinita compasión. Con esta confianza sazonaba mi sufrimiento. Dios aprueba las excursiones. Cuando más tarde, en 1919, vino el ilustrísimo señor prefecto de Urabá, señor don José Joaquín Arteaga, que en paz descanse, supe que había dicho que había que persuadir a la madre Laura de que esas excursiones no debían hacerse y que a él le fatigaban. Inmediatamente quedó la congregación bajo la jurisdicción de él, le dije. Yo sé que a vuestra señoría no le gustan las excursiones y que le parecen peligrosas física y moralmente. Tiene mucha razón, y a mí también me parecen lo mismo. Si me lo ordena las quito. Quedan, desde que me di la orden, suprimidas. No, no las suprima, me dijo. Eso lo verán después otros superiores. Sígalas. De modo que siguieron las excursiones por las razones apuntadas y además porque Dios parece autorizarlas con hechos portentosos, no siendo menor que el de que las hermanas en 10 años de trasegar las selvas de malos climas, así en invierno como en verano, pasando ríos y ciénagas, pasando en bohíos infectos y poco cubiertos, las noches con los moribundos y haciendo caminatas larguísimas, conservando la salud en perfecto estado. Un médico incrédulo y hasta fanático que prescindía de todo lo sobrenatural y aún de Dios en su vida, me dijo, después de repreguntarme mucho sobre las excursiones, conozco los montos de Dabeiba y el Murrí, pues como guerrillero en la guerra los anduve, y le aseguro que si las misioneras los recorren y conservan buena salud, debe atribuirse esto a una causa sobrenatural de Dios o del diablo. Eso de ningún modo es natural. Por supuesto que como no tenemos derecho a la influencia milagrosa, me he propuesto rodear las excursiones de precauciones higiénicas y morales escrupulosas hasta donde es posible, para lo cual en el directorio de la congregación se han puesto reglitas rígidas y propias. En vista pues de estos resultados y las numerosas conversiones conseguidas por las excursiones o por motivo o medio de ellas, me tranquilicé y hoy se hacen sin inquietarme, sino por ver que se cumpla muy estrictamente lo prescrito para ellas. Si alguna vez la Iglesia las suprimiere, lo que creo que no sucederá, pues ella no les quiera la misericordia a las almas, quedaré tranquila porque he hecho con ellas lo que he creído voluntad de Dios y nada más. Exploración a Murrí. Volviendo a la excursión de Tuguridó, digo que dio margen a la fundación de Murrí,
porque de allí vinieron las hermanas hablando de tantos indios y tan salvajes. No volví pues a dejar de pensar en cómo podríamos hacer allí un ranchito, pero lo primero sería hacer una entrada a aquellos bosques para explorarlos y ver la manera como podíamos colocarnos al alcance de los indios. Le escribí al señor Crespo hablándole de esta necesidad y me contestó como siempre, la emprendiera y que él iría pensando en el capellán. Esto me animó sobremanera, pues con estos casos del consentimiento de los superiores hace ver más fácil lo que parece difícil. Mientras que dábamos las vueltas para la exploración, fue la traslación del señor Crespo a la diócesis de Santa Rosa. Si no recuerdo mal, pero no me inquieté. Mientras que el señor Toro llegaba a tomar posesión de la diócesis, emprendimos la exploración para que, al pedirle el permiso de la fundación, pudiéramos hablarle con más conocimiento del teatro en cuestión. No recuerdo cómo se determinó aquel peligroso viaje. El padre Guillermo de la Sagrada Familia Carmelita, que desempeñaba entonces la viceparroquia de Santa Catalina, residía en Utibara, en donde transitoriamente se había trasladado la misión de Río Verde, por ver de complacer a los padres carmelitas en mi afán de hacerlos amigos y evitar el escándalo que ya comenzaba a producirse. A la vez atendía la misión como dependencia de la parroquia de Frontino, de la que ya había tomado posesión. Este padre se me ofreció para la exploración. Además, las hermanas María San Benito, María del Niño Dios y esta servidora formábamos la comitiva de la exploración. Salimos de Nutibara convencidas de lo difícil del camino, pues sabíamos que nadie lo había atravesado a caballo y que además mujer ninguna se había resuelto a meterse en aquel monte tan lleno de peligros, de animales y de indios un tanto sospechosos. En fin, sin la confianza en Dios y sin la mira de almas que da valor hasta para lo inconcebible, nos hubiéramos corrido ante las cosas que la gente refería de aquella región y la trocha que a ella conduce. Salimos muy llenas de fervor y resueltas a ir hasta donde fuera posible y nada más, como lo he procurado siempre hacer, y después dejarle a Dios los demás cuidados. Si en la mitad de la trocha encontrábamos que era temerario seguir, pues nos volvíamos y todo quedaba bien. Hasta la catástrofe es buena, cuando ya uno ha hecho cuanto está a su alcance. Aquel camino verdaderamente era lo más terrible que podía soñarse. Peñascos y ciénagas, rodaderos y pantanos hondísimos, y despeñaderos y canalones, palizadas y cuanto pueda haber un camino peligroso. Se encontraba en todo él. Era milagroso ir a Murrí. Sin embargo, de ninguna parte nos pareció que debíamos volvernos, porque el recuerdo de aquellas almas que sin saberlo siquiera estaban ya a punto de lucirles la aurora de fe, no nos permitía echar pie atrás. En la cumbre del Portachuelo. Fuimos a dormir el primer día en un sitio llamado Portachuelo, helado y donde por rareza deja de llover. Aquel sitio, el más elevado de esa formidable cordillera que separa las aguas del río Sucio con las del Atrato, tenía como un ranchito en donde una familia moría de hambre y de frío, colocada entre pantanos de antaño, formados por aguas estancadas y que como no deja de llover, jamás se secan. Por otra parte, aquel punto es de lo más hermoso de toda la región, precisamente por su elevación. Deja ver toda la olla del Atrato. Inmensas selvas como un mar verde se presentan a los ojos del espectador.
en un valle que se pierde entre las tinieblas, allá donde parece que el cielo y la tierra se juntan. El sol no acababa de ocultarse hasta cerca de las 7 de la noche y proyectaba sobre aquel mar verde rayos rojos como sangre. Es hermoso y también aterrador aquel panorama. Se siente uno tan pequeño y tan grande. Y pensar que aquellas selvas ocultan tantas almas y tantas miserias, mientras las compañeras al pie del fogón inútilmente se esforzaban por hacer arder aquellos leños pesados pasados por el agua, el humo las ahogaba y el viento que zumbaba frío y furioso no les permitía moverse. El padre acurrucado guardaba silencio y esta servidora observaba, aunque tiritando, aquella naturaleza tan horrorosamente bella, y me oprimía la consideración de las insuperables barreras que la naturaleza oponía a la redención de aquellas almas. Cosa particular, padre, he observado el distinto modo de sentir ante las cosas, las gentes. Bastante tiempo después entraba por este mismo camino el ilustrísimo señor prefecto de Urabá, padre José Joaquín Arteaga, y en su emoción dice que se sintió delante de estas inmensidades grande y que se soñó un San Pablo al echar la primera mirada sobre las tierras vírgenes de su jurisdicción. Ya ve, y a mí se me hacía oprimir el alma, mi pequeñez y la de todos los medios que podían ponerse en juego para vencer a aquella naturaleza fiera y bella, a la vez que se me tornaba cruel con las almas que íbamos persiguiendo de modo tan raro y débil. Ay, Padre de mi alma, pasó por mí entonces con casi agonía de muerte la magnitud de la obra que había emprendido, y me sentía más mujer que nunca, y me dolían las almas más que de ordinario, y veía la necesidad de arrancar de aquellos dominios al demonio, dueño único de ellos, antes y ahora. Miraba al padre Guillermo, aterido de frío y cabizbajo, y a las hermanas, empeñadas en hacer fuego sin poderlo conseguir. Qué suma de pequeñeces éramos los que poníamos la primera mano ahora tan gigante. ¿Alcanzaríamos a ver siquiera un indio? Las manos del padre que tritaban de frío podrían derramar el agua del bautismo siquiera a uno de estos infelices moradores de aquella misteriosa selva. ¿Cuántas nos haría el diablo cuando se sintiera turbado en sus dominios? ¿Qué éramos nosotros para él con tantos y tan terribles poderes? En fin, Padre, ahora me aplaudo ante este recuerdo. La muerte se apoderaba de mí, al parecer. Era una negrura de impotencia y un mar de dolor. Los rayos sanguinolentos de ese sol querían mis pupilas sin dar un solo resplandor a mi alma, ni un punto de esperanza en mi corazón. Se iban acabando lentamente, como indolentes a cuanto a mí me mataba. Estas cosas, Padre, serán nerviosas y cuando se quiera de natural, pero qué nervios no se estirrizan cuando el alma da tales arremetidas. Si el señor prefecto se sintió San Pablo, yo me sentí microbio. Mire cómo los nervios tienen sus tintes diferentes. ¿Conoce vuestra reverencia los versos de este señor prefecto titulados Sobre la cumbre del Portachuelo? Allí hablaba de su emoción y de la grandeza que Portachuelo le hizo soñar. Y verdaderamente él sí tenía mucho de grande porque era hombre, era sabio, era bueno, tenía la autoridad de la iglesia para salvar aquellas almas y sobre todo era sacerdote. Pero esta uña de mujercita, Dios mío, mucho fue sentirme microbio. Debía morir de verme tan loca, tan atrevida.
tan enferma de ese dolor interminable de las almas. Pero Padre, por encima de todo esto tan humano y tan duro, está la confianza en Dios que arraiga en el corazón como un peñasco en medio de las corrientes de muchas aguas. Sí, un acto de confianza, un rayo de ese elixir celestial que solo Dios da al alma, basta para desvanecer todas estas sombras amargas. Y unió ese rayo, Padre, como un bálsamo. Bendito sea Dios que da la mano a su criatura, aunque esté en el aniquilamiento del portachuelo. Entre los cánticos de alegría de sus elegidos y de sus ángeles vio mi dolor. Todo cambió y fue ya luminoso, aunque el sol material había ya hundido su disco en las aguas del Pacífico. Con razón se le puede hacer burlas al sol material cuando uno tiene esa luz del alma emanada del verdadero sol. Dicen que Dios se esconde en la luz inaccesible. Yo digo que también se muestra en la luz indecible. ¿Y cómo ha de poder decirse esto? Recordé, o mejor sentí entonces de modo muy vivo aquel verso del profeta Isaías: y este varón será como un lugar de refugio para guardarse del viento y guarecerse de las tempestades, como arroyos de frescas aguas en tiempo de sequía, y como la sombra de una alta peña en medio de un ardiente páramo. Isaías 25:4. Vi que Jesús, su dulzura, su amor, su madre, entrarían por medio de aquellos bosques, como lugar de refugio para estas almas, como arroyos de frescas aguas en aquella inmensa sed de Dios, en esa dura lejanía de Él, en esa sequía de todo consuelo, y como alta peña para resguardarlos de su cruel enemigo y poseedor de tantos siglos. Dios me había mandado a poner siquiera mi dolor al lado de los esfuerzos de la Iglesia para salvar esas almas. ¿Y qué tenía que temer? Mi confianza entonces superó todo, absolutamente todo. Íbamos llenos de un amor amargo que sería como la mirra y el incienso que dejábamos trascender por nuestra oración hacia Dios en cambio de aquellas almas. Los montes se allanaban ante el querer de Dios. Los ríos y aguas se abren cuando Dios lo ordena así. Las tempestades callan, las fieras se amasan y ante el querer de Dios no hay poder que resista. Luego no había que temer. Nuestra debilidad en manos de Dios sería la pura fortaleza. Toda la tempestad en mi alma se redujo, Padre, a paz, dulzura y hermosa esperanza. Creo que si yo no hubiera sido llamado por Dios a esta obra, esto hubiera doblegado mi presunción. Ni la vanidad, ni la ambición de honores o de riquezas, ni nada que no sea Dios, puede dar la calma a una impotencia tan grande como la mía. Pues a tan magnas dificultades, ¿estaré equivocada, Padre mío? Cerró la noche en Portachuelo y mi alma estaba en plena bonanza y dicha. Parecía como que Dios soplaba en aquel viento que por todo el cerco de la casita entraba bramando. Gracias, Dios mío. Hacia adelante, Dios mío. El fuego al fin ardió, después de dejar los ojos de las pobres hermanas rojos como fresas. Nuestra humilde comidita nos refrigeró mucho. El padre como un niño se sometió a todo. No desmayó en su valor, pero no tenía fuerzas para hablar mucho. No recuerdo cómo le hicimos cama. Debió ser un pajaratico, vecino. Nosotras acurrucadas al pie del fogón, amanecimos rezando a ratos y tiritando siempre de frío,
pero el alma inundada de confianza y paz. ¿Quién me hubiera dicho en aquellos tiempos en que formaba toda mi ambición una celda carmelitana que me había de ver ante una obra tan gigante de la gloria de Dios, serena como un lago? ¿Qué obras las que hace Dios con las hormigas o con los microbios, por decirlo mejor? Ni por asomo me inquietaba el fracaso, porque el Señor me había hecho perder así el deseo de éxito por mí misma como el temor del fracaso. Es como ir sobre una ola suave en sueños, o la confianza tiene campos extensos de amor, de paz y de suavidad brillante que jamás el hombre podrá rastrear sin haberlos experimentado. Casi es un preludio de la paz del cielo, mejor dicho, es. Después, no hice versos como el señor Arteaga, pero sí guardé para mí, para mis hijas, estas lecciones y le di a Dios un bueno Señor. Hacia adelante, Dios mío, todo es nada. Para tomar las almas no hay barreras. Una misericordia caída. Al día siguiente salimos lloviendo como es natural, pero cantando salmos. El padre Guillermo, como un niño, es el distintivo de su carácter, nos hacía reír a cada paso. En un gran pantalón le dije: padre, eche su bestia adelante para saber por dónde echo la mía. Con la ingenuidad del niño me contestó: sí, para que si alguno se desmorra, me desmorre yo. Y al contrario, contuvo su bestia para que otro hiciera la prueba. Naturalmente, esto nos sorprendió, pues es lo natural que el hombre se anticipe en estos casos, como más valeroso y fácil para moverse, y ninguno, con un poco de punto masculino que tenga, responde así. Pero en el padre Guillermo aquello era naturalísimo, porque él entró a la comunidad de carmelitas niñito, de modo que jamás manejó ni trató a una mujer, ni siquiera a su madre, y apenas había aprendido a montar hacía pocos meses. Él se asustaba de que nos riéramos y a nosotras el susto de él nos provocaba más hilaridad. Total, que pasábamos la mañana entre dificultades terribles, pero sin sentirlas mucho, porque llevábamos un ánimo alegre y confiado. Pobre caravana aquella, perdidas en medio de la selva como microbios en el océano, llenos de barro hasta los ojos, sobre las bestias a ratos y rodando otros, o caminando a medias, sin adelantar apenas nada. En uno de esos barrizales terribles la mula dio conmigo en el suelo. No sé cómo caí debajo de la mula boca arriba, cuán larga era. La mula no tenía más lugar de apoyo que yo, de modo que tenía una mano sobre mi pecho, una pata sobre uno de mis pies, que hundió naturalmente dentro del barro. La otra mano y la otra pata la recostaba a medias en un barranquito que cerraba el camino del lado derecho. Era lo más natural que todo el peso de aquella gran mula recayera sobre mí. Con las manos logré sostenerle la mano que me puso sobre el pecho, de modo que me hiciera menos fuerza. El animal permanecía quieto. Los compañeros, asustados, echan pie a tierra. A mí la risa no me dejaba tranquilizarlos pronto. Ellos, que me veían del lado de los pies, pues era faldita el suelo aquel, no ven sino el blanco del ojo mío y me creen muerta. Qué caras las que ponen. Llevan al peón para que quite la mula y que muy prudentemente evitaba moverse para no dañarme, sin duda. Y qué sienten cuando me ven buena y sana.
Al retirar la mula, torneo la pata sobre mi pie y yo misma creía que me lo había herido, aun cuando fuera con la herradura. Pues no, padre, me levanté sin lesión ninguna y solo como me había hundido en un barrizal. El hábito se había vuelto como de barro. Nos dio bastante que reír y comentar aquella misericordiosa caída. En aquella clase de camino nos cogió la noche, sin haber hecho rancho. Mi pensar en ello, porque pensábamos encontrar antes de anochecer un abierto que nos habían anunciado, muy cansados, muy hambreados, con mucha sed, con las ropas que pesaban como fardos de mula. Nos sorprendió la noche en medio del monte, ni con esto hubo desánimo de nadie. Bendito sea el Señor. Cayendo en unas partes y levantando en otras, pero confortados con la santa presencia de Dios, salimos a las 9 de la noche al abierto indicado, en donde la ladrar de unos perros nos indicó que había rancho habitado y por consiguiente donde pasar la noche. Posada en La Blanquita. Todo es un banquete para los que buscan a Dios con rectitud, Padre. Aquel sitio se llamaba Cabeceras de La Blanquita. Allí, una gentecita sencilla y purísima salía a nuestro encuentro con señales de alegría bien manifiesta. El ranchito era un pajaratico que apenas nos permitía entrar, pero con el buen gusto y hospitalidad de aquellas gentecitas se nos volvía un palacio. Allí el padre Guillermo al pie del fogón nos divirtió mucho ayudando a hacer la comida, con el interés del fuego para calentarse. Aunque aquello era ya tierra caliente, como habíamos llevado agua todo el día sobre las espaldas, no era mucho el calor que conservábamos. Y como el hambre es frío, hasta el escándalo, no había que esperar que el clima hiciera sentir su calor. Apenas puede creerse que hubiéramos podido acomodarnos, desacomodando los pobres moradores de aquel palacio en tan pequeño espacio y con toda la decencia del caso. De mí sé decir que no podía volver el cuerpo de un lado a otro sin tocar el techo, que no me permitía la vuelta. La gentecita nos ayudó a rezar antes de acostarnos y les propinamos buenos cantos como pago de su hospitalidad. Por supuesto que estos cantos no fueron ejecutados por mí, pues hubiera sido pagarles bien mal por sus bondades. El reverendo padre era especial en el arte. Por la mañana nos dimos cuenta en dónde estábamos. Era aquel abierto, la primera tierra que se pisa del valle del Murrí. La casita cerca de una quebrada muy hermosa llamada La Blanquita. Pero los conocedores se anticiparon a decirnos que tuviéramos mucha maña al andar, aunque fuera muy cerca del ranchito, pues las culebras abundaban y podían darnos un susto. Buena noticia aquella, Dios mío, pero ¿a nosotras qué? Todo eso estaba ya sentido y superado. Las hermanas participaban de todas esas luces que Dios me daba y se empapaban en el mismo espíritu. En cualquier situación les bastaba mirarme para saber cómo debía sentir el caso. Así me entendían. Después de tomar un buen desayuno y de arreglar algunas cositas y de secar un poco la ropa, seguimos Blanquita abajo por un caminito más o menos como el anterior, pero ya en el valle. Aquel camino se encajona para abajo y piensa uno que va bajando, pero realmente lo hace muy poco. El valle del Murrí, al cual asomamos a poco andar, es una verdadera cosa hermosa. Está abierto a lo largo de la Blanquita y por donde quiera que se mire se encuentra selva de palmas extensas y sin otra vegetación abundante que la de palmas. ¿Qué pensarían mis compañeros delante de este hermoso valle, sin más que un rancho medio destruido en la orilla derecha de la quebrada? No lo sé.
La alegría de los semblantes era mucha, pero ¿y los indios? No se encontraban sino a gran distancia. Esa fue la primera consoladora noticia. Entramos al ranchito donde fuimos recibidos con bastante frialdad por la familia que lo habitaba, pero dándonos por muy bien servido por haberlo encontrado. Allí permanecimos 2 días reponiéndonos un poco de aquellas mojadas y marchas tan fuertes, a la vez que esperando noticias más exactas acerca de aquellos terrenos y demás cosas que debíamos estudiar. Estas noticias debían ser dadas por algunos mineros que estaban a 2 o más días de camino y que vendrían el domingo. Magnífico fue aquello para nuestras fuerzas gastadas, ropas sucias y provisiones terminadas, si bien era cierto que muy poco habríamos de encontrar allí. Al domingo, después de hablar con los que nos interesaban, bajamos un poco hasta la desembocadura de la Blanquita en el Chaquenodá y seguimos hacia arriba hasta un sitio llamado El Recodo. Allí vivía una señora que siempre me ha servido de tipo para la negación misionera. Esta señora formada en tierra civilizada, perteneciente a familia acomodada y que se educó regularmente, se casó con un hombre de su misma condición, pero no juicioso. El aguardiente fue haciéndolo perder cuanto tenía, y también los empleos lucrativos, y así sin otro recurso, lleno de hijos, se fue a morir de inspector de policía y la pobre señora de maestra. La inspección en Murrí no daba para la vida y la escuela, aunque mejor no alcanzaba, mucho menos si el hombre echaba en licor casi todo lo que ganaba. Aquella pobre señora, por conseguir ese pan que su marido había botado y que ya no podía ganar, para unos hijos ya de educar, había tenido que meterse en aquel monte en donde llevaba meses de no ver persona civilizada ni menos sacerdote. Su escuelita era un desastre, obligados los niños a venir de leguas de distancia por entre ríos peligrosos, asistían muy poco, y ese poco era a costa de la pobre maestra, porque no podían ordinariamente por las crecientes de los ríos volver a sus casas, y entonces, ¿cómo dejarlos morir de hambre? Además, si así no se hacía, se le acababa el personal, y entonces, punto final al sueldo y a la vida amarga y dura de sus hijitos. La cocina, la escuela, los enfermos, los animalitos, todo corría de cuenta de aquella pobre señora que, sin embargo, no se quejaba, sino que bendecía a Dios porque tenía ese pan malo y escaso, y a su marido libre de la cárcel, diría, que tenía en el pueblo. Y se asustaban que nosotras nos expatriáramos por amor de Dios y por conseguirle almas. Ante aquel espejo les dije a las hermanas, miren a través de esta historia tan presente y díganme, ¿en dónde está nuestra decantada negación y hasta el heroísmo que nos pregona? Dios mío, por un nombre y el cumplimiento de un deber, es verdad, esta pobre señora se aparta de todo, inclusive de los auxilios espirituales, y se mete en el morir a sostener una vida tan difícil y una escuela como mantenía en el aire, medio desnuda, y para rematar tal vez en morir sin confesión o quién sabe cómo. Solo cuando las cosas son por Dios es cuando hacen tanto escándalo como si Él solo fuera digno de algún sacrificio. A mundo malo y perverso, que ponen los gritos en el cielo porque se cumple la justicia, y luego elogia como justa la maldad. Aunque Dios no fuera a recompensarnos solo por ser quien es, le deberíamos el homenaje de todo sacrificio, sin que por eso se nos llamara ni siquiera buenas
cuanto menos heroicas. Pero si va al mundo desde su fundación y así acabará probablemente, y todavía el hombre del recodo deja suponer que a veces le daba pelea a aquella pobre señora. No puedo asegurarlo, pero parecía, y me decía yo, cuando el Señor a quien nosotras servimos nos ha dado un maltrato, y cuando se ha visto tan bien servido como este Señor se ve al lado de esta infeliz. Me veo obligada a pensar que Dios es más de malas que todos los hombres y que tenía razón un santo cuando, considerando estas cosas, decía, pobre Jesucristo. Y nosotras, que nos sentimos como si Dios nos quedara muy endeudado, ¿se ha visto? Vimos que nada hacíamos por el amo querido en comparación de lo que esa señora hacía por su amito de carne y hueso. Allí pudimos preparar para comulgar a algunos de sus alumnos de la señora y tuvimos la Santa Misa hasta que el padre no pudo decirla. Enfermedad del padre Guillermo. La casita estaba sobre zancos en una ciénaga que tan pronto presentaba charcos verdes como negros y rojos y morados y azules de cuantos colores se puede imaginar. Para cualquier cosa que necesitaban había que meterse a esa ciénaga, aparte de estar aspirando de noche y de día los miasmas podridos que se levantaban de ella. Por de contado un día, terminando la Santa Misa, notamos que el padre se descompuso mucho y sin poder dar las gracias me dice, estoy malo, pues se le declaró una disentería terrible y agudísima. A poco tenía fiebre altísima. Pensar en llevar médico u otro sacerdote, imposible. Por aquel camino era el primer sacerdote que se resolvía, y médicos ni pensar. Cada día el enfermo se ponía peor, pero no flaqueaba nuestra confianza. Algunas gentecitas con esa sencillez campesina que no sabe respetar nervios le decían, prepárese mi padrecito porque con un achaque de esta clase murió mano, fulano o perano, en 3 días. No escapa, no, mi padre. Esto lo iba poniendo al padre naturalmente peor. Tuvo que poner una hermana para que no permitiera que los campesinitos hablaran con el padre. Pero verdaderamente la enfermedad avanzada y llegó a parecerme que se ponía de muerte. Dios mío, comencé a hacerle un remediecito que recordaba de esos caseros de no mucha eficacia, pues no había alimento para otro. Lo que el remedio no haga, nos dijimos que lo haga la Virgen, porque el Padre no puede morirse ahora sin que perjudique mucho las obras de la misión, y lo encomendamos a la Señora de nuestro corazón. Todo. Apenas había tomado 2 o 3 veces el remedio cuando la enfermedad se dio, y no poco a poco, sino de una vez, en un momento. Mientras el Padre se convalecía un poco, pudimos imponernos bien de las condiciones de los indios y un señor, don Rubén Gaviria, ofreció regalarnos una cuadra de tierra con un ranchito casi caído que tenía y que podía, reforzado, ser el primero de la misión. Se convirtió en hacerlo cerca de la Blanquita, porque aunque tenía menos cerca de indios, menos cerca a los indios en general, era punto a donde todos salían de cuando en cuando. Todo así arreglado nos preparamos para el regreso, no sin temor de que el padre pudiera recaer, pero confiadas en Dios. Salimos muy de mañana para evitar la llegada tarde al rancho de la posada. Hicimos las mismas jornadas a la ida. Al pasar el Chaquinodá, encontramos que estaba muy crecido y que crecería más si no lo pasábamos pronto. No obstante haber sacado al padre muy abrigado en 2 o más
mantas de lana. Allí tuvo que darse el primer baño, porque al pasar el agua nos daba por encima de las monturas de los animales que pasaban casi nadando. Solo el valor de los que nos conducían pudo convencernos de que aquel río podía pasarse así como estaba. Pero con nada nos aterrábamos, según era el espíritu que Dios había puesto en nuestras almas. Pasando unos pantanos terribles y ya casi de noche, sin esperanza de más posada que llegar al portachuelo, se paró el padre como energizado y algo extraviado de la mente y dijo: no, no estamos obligados a tanto. Es necesario tomar medidas de salvación. Mida lo que quiera, padre, le dije, y verá que no podemos hacer sino lo que estamos haciendo. Era que teníamos que ir a pie y no dábamos paso de oprimidos y cansados. Era un camino en el cual se daba un paso y se resbalaba otro, o se hundía uno, de modo que se demoraba saliendo el tiempo que se gastaba para caminar media cuadra en otro plano. Todo esto, la cercanía de la noche, sacaron al padre de casillas. Yo realmente sufría, pero por el padre y las hermanas. Yo, aunque era la más pesada y difícil, sentía tal alivio interior con estas dificultades que gozaba en medio de ellas. Pero si reflexiona que si hubiera previsto lo que pasaba, quizás no hubiera emprendido el viaje. Otras veces veía que no era dueña de no haberlo emprendido, porque comprendía que Dios nos pedía algún esfuerzo por esos indios. Llegamos más tarde a la posada de Portachuelo con mucho consuelo, pues el padre, aunque cansado, no se sentía mal de salud. Pasamos en Portachuelo como la primera noche en aquel rancho y en el mismo fogón, pero muy tranquilo porque al menos ya habíamos dejado una esperanza de empezar la obra y no teníamos por delante lo desconocido que infunde ordinariamente tanto pavor. Olvidé decir que la primera noche de nuestra permanencia en la casa de la escuela, al mirar el techo, vi 4 culebras de las llamadas 24. Aunque nadie después de morido por ella dura sino 24 horas, que se paseaban sobre nuestras cabezas con la mayor confianza, enredadas en el maderamen del techo. Preguntó por qué todos se muestran serenos delante de estos animales y la señora contestó: por ahí se mantienen esos animales y son feroces, pero ya uno se ha resignado a que cualquier día lo mata un animal de esos. Esto lo decía con esa cara de indiferencia que le creaba su situación. Pobrecita. Este punto lo traje entre mis apuntes, no como cosa para dejar la empresa, sino como objeto de consulta a ver si se conocía remedio. De Portachuelo no pudimos llegar en el día a Nutibara, porque la lluvia no dejaba andar a las bestias. Tuvimos que quedarnos en una casa a una legua de la nuestra, pero como todo el equipaje venía chorreando agua, no pudimos levantarnos sino después de enviar un peón a la casa por ropa y a dar la nueva de que íbamos vivos y sanos. El padre, sin embargo, les dijo la Santa Misa a los dueños de la casa y nosotros nos conformamos con oírla de lejos desde los lechos. El rayón negro. Al llegar a la casa, el bendito rayón negro dio su pincelada, padre, después de parecer muy extinto en tantos años de recorrido y casi borrado por las refulgencias del querido rayón de luz. Llegamos a la casa después de una excursión tan peligrosa y difícil, pero las hermanas, a pesar del envío del peón que las puso al corriente de la hora de nuestra llegada, estaban tan calmadas en sus oficios, pues si llegáramos de la casa vecina. Apenas salieron a recibirnos con caras indiferentes, con indiferencia glacial, dijo la superiora, con que se mojaron. Vamos después a almorzar
y era pura sopa de arroz, la que yo llamaba sopa de ayuno, y efectivamente la usábamos para los ayunos. Entonces, Rayón Negro, en lugar de dar la lección de fraternidad y amor que se requería para que otra vez fueran menos de palo, eché un regaño que dejó comprender a las hermanas que había extrañado la atención a mi personilla y que reclamaba para mí. Todo se volvió naturalmente penoso, porque las hermanas advirtieron su falta de fraternidad y de afán por cosa que tanto nos importaba cuál era el conocimiento del Morri y el deber que tenían de mostrarse consideradas con los que llegábamos tan mal paradas en todo sentido. Ahí me tiene padre, bien corrida. Traté de componer las cosas dándoles la enseñanza que convenía y hasta les dejé comprender que había hecho mal, pero ya ellas quedaron apenadas el observar que no solo no atendieron debidamente a los recién llegados, sino que el respeto por la autoridad había quedado desatendido. Todo esto hubiera sido muy bueno si la misma autoridad no lo hubiera reclamado con visos de rayón negro. ¿No le parece, padre? Pero, ¿qué hacer? Humillarme delante de Dios y seguir atisbándole las salidas al rayón para que no se meta más en la obra de Dios. Claramente vi en la permisión de esto la marcada mano de Dios, para que las hermanas aprendieran muy bien con lección tan fuerte lo que siempre había querido inculcarles respecto a las consideraciones y caridad que deben tener con los que se hallan en trabajos difíciles y para que esta servidora tomara las cosas como verdaderamente son, es decir, que solo Dios disipa el negro rayón y que cuando se hace a un ladito resucita al muerto. Además, Padre, nada menos que esto necesitaban las hermanas para entender bien la fraternidad y darse cuenta de que no solo las que viajan en dificultades sirven a Dios, sino que todas son delante de Dios solidarias en el mérito y que cada una es miembro de un solo cuerpo que sirve a Dios. Eso excluye la frialdad y esa glacial indiferencia del egoísmo que me angustia cuando pienso cuán lejos de la caridad se encuentra. Claro que para ello se necesita bastante olvido de sí mismo y miras muy sobrenaturales, pero es fuerza conseguirlo en una congregación que tiene por base más que todo el amor desinteresado de Dios y del prójimo. Todas las comunidades deben tener este fin, pero se me ocurre que cada fundador ha de procurar acentuarlo en la suya como si fuera exclusivamente de ella sola, el espíritu de amor y desinterés. Solo así resultamos en algún grado de él, porque la tendencia contraria de nuestra naturaleza tira mucho para el lado opuesto. El equilibrio no se hará sino poniendo la puntería alto y concretándose mucho al punto.